Buenos días, queremos iniciar este proyecto que hemos llamado ITV Matrimonial. Todas las personas que vivimos en Europa, también algunas personas que viven en algunas naciones de Latinoamérica, saben lo que es una ITV, lo que se llama Inspección Técnica Vehicular. Se usa para poder gestionar cuando los coches han pasado una cierta cantidad de años y que podamos a través de eso saber cuál es su estado. Normalmente los coches nuevos, hasta que no pasan los 4 años, no pasan nunca esa ITV, que lo que hace es controlar todas las partes de ese automóvil o esa moto. La amortiguación, los frenos, el estado de las luces, la combustión, los amortiguadores. Lo que pretende realmente es mantener una flota de vehículos en toda Europa que mantengan unas condiciones más o menos razonables o para evitar situaciones que tienen que ver con poner en peligro las vidas por causa de errores o problemas mecánicos. Por tanto, ITV significa eso, es una inspección que se realiza un cierto tiempo para que podamos entender que los vehículos en los que vamos o los que usamos están en buenas condiciones. Una garantía para la venta de un coche es que ese coche haya pasado la ITV, porque ha pasado unos exámenes para que de alguna forma podamos decir que el coche está en buenas condiciones. Pero nosotros no estamos hablando de coches, estamos hablando de vidas, de personas, y hemos usado este término ITV para hablar precisamente de esta inspección que todo pareja, todo matrimonio tiene que pasar en un tiempo de su vida. Hay diferentes momentos en nuestra vida donde hay desgastes en cada uno de los elementos de nuestra vida matrimonial. Cada uno de nosotros pasamos esos desgastes y tenemos elementos que se han desgastado en nuestra vida matrimonial. Estamos usando este término precisamente para eso, para que podamos entender que hay desgastes y de alguna manera pasar por esta inspección nos hace entender qué son elementos que se han desgastado en nuestra vida matrimonial, cuáles son los elementos que necesitamos retocar, cuáles tenemos que cambiar, qué actitudes, qué situaciones tenemos que volver otra vez a reforzar. Por eso llamamos así ITV, porque esto es una inspección. Nadie puede decir, no, mi coche va perfecto, porque todos tenemos algo. Nadie puede decir, mi matrimonio va maravilloso, porque todos tenemos algo en lo que podemos o debemos apuntalar. Hay algunas piezas, hay algunos elementos en nuestra vida matrimonial que tenemos que corregir. Vamos a tocar diferentes aspectos y en cada uno de estas charlas, de estos estudios, de estos discipulados, le vamos a llamar ITV matrimonial, pero siempre va a tener una parte. Hoy vamos a hablar de una parte muy especial. Quiero que vengas conmigo a Génesis capítulo 2, porque es aquí donde vamos a comenzar hoy en este episodio hermoso de lo que es la vida matrimonial, usando este término que se usa en Génesis capítulo 2 para llegar al punto que queremos tocar hoy. Hoy vamos a tocar una parte del matrimonio muy importante. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Evidentemente Adán y Eva no tenían padre y madre, pero Dios estaba estableciendo un principio, haciendo ver que las relaciones humanas consistían en una separación, en dejar a un lado algo para establecer una nueva unidad. Había que dejar un sitio para establecer un nuevo sitio. Y por tanto se establece y se habla de la unidad, de la unidad. Dice, se unirá una mujer y serán una sola carne. Entonces está hablando de este elemento de unidad. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 10 de Marcos, donde Jesús menciona esto, establece este mismo principio, recuerda este principio, y él añade un elemento más, un elemento que usamos en las bodas y en las uniones. Dice así, al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino serán uno. Está manteniendo este mismo principio en el capítulo 10 de Marcos, versículo 6. Pero en el versículo 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, la palabra que se usa en el original, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Cómo podemos unir dos elementos sólidos? ¿Cómo podemos hacer que sea posible que dos personas puedan ser una sola?
Si yo me voy a los elementos físicos y químicos, me doy cuenta que los elementos sólidos no se pueden unir. Podemos usar ciertos elementos para unificarlos, pero no podemos hacer que esos elementos sean en realidad uno solo. Podemos pegar cuerpos sólidos, podemos ensamblar cuerpos sólidos, podemos atar cuerpos sólidos. Yo estaba mirando qué formas se pueden unir los cuerpos sólidos. Se puede soldar cuerpos sólidos, se pueden atornillar dos cuerpos sólidos. Tú puedes atornillar un plástico con un metal, tú puedes atornillar un plástico con una madera, tú puedes atar elementos, tú puedes intentar pegar elementos que son distintos, un metal con una madera, un plástico con un hierro. Puedes intentar unir esos elementos, los puedes clavar si es posible, pero de el propio hecho de establecer una cierta unidad entre esos elementos no significa que esos elementos sean uno. Hay una palabra que se usa para establecer precisamente lo que significa la unidad real, la unidad interior que va de dentro hacia afuera, que establece una unidad real entre los cuerpos sólidos. Esa palabra es la palabra fusión. Y el Señor me ministraba con esta palabra, fusión, porque eso es en realidad una verdadera unidad. Es la fusión de dos cuerpos. La fusión de los cuerpos se realiza poniendo calor y haciendo que dos cosas se reduzcan hasta el punto de hacerse una. Hay ciertos metales que se tienen que reducir por el calor para después de ese metal sacar un nuevo metal. Entonces, hay un elemento en la fusión que es fundamental, es la reducción. Hay que establecer calor y hay que hacer que los elementos se reduzcan. Ahora mira esto en el ámbito espiritual. ¿Cómo tenemos que hacer para que nosotros, como dos cuerpos con pensamientos, con ideas, con razonamientos, dos cuerpos físicos sólidos, podemos hacernos uno con la otra persona? Hay una necesidad de entender que hay una prueba en la vida, que hay un fuego y hay un horno por el que pasamos todos, para que a través de todas las circunstancias y pruebas podamos ser reducidos. Hay que reducir el carácter, hay que reducir nuestras formas de pensamientos. Tenemos que reducir a nuestra más mínima expresión para permitir que en la reducción de algo seamos una sola carne. Tenemos que pasar de un estado a otro. ¿Cómo podemos hacer que dos elementos se unan, dos elementos líquidos? Por ejemplo, ponemos dos ollas a calentar en un lugar, hacemos que el cuerpo líquido se caliente, se evapore, produzca vapor, gas, y podemos unir los elementos líquidos pasando por el fuego y haciendo que se conviertan en gases que se pueden unir. Así se unen los gases. Por tanto, fíjese qué importante es pasar de un estado a otro, de un estado líquido a un estado gaseoso, y producimos una unidad. Por tanto, es tan importante y tan bello entender estos elementos, porque aunque estamos hablando de cosas que son aparentemente solamente físicas o químicas, estamos hablando de un elemento que es la reducción y lo que es pasar de un estado a otro. El ser humano tiene que pasar de un estado a otro. Para que podamos ser unos, tenemos que pasar del estado físico, natural, al estado espiritual. La unidad no puede ser física si primeramente no se establece en un elemento del estado espiritual. Tenemos que aunar intereses, tenemos que organizarnos en una sola casa, en un solo reino, pero esto no se puede hacer solamente cuando los cuerpos sólidos tienen en sí mismos pensamientos que se enfrentan. Hay que reducir, hay que pasar de un estado a otro. No es posible unir cuerpos si no se reducen. No es posible unir cuerpos, unir personas si no se reducen, si no hay una reducción. No es posible unir cuerpos si no se pasa de un estado a otro estado. Necesitamos que el estado espiritual
sea el que produzca la unidad de dos cuerpos físicos. Cuando somos uno en el espíritu, es probable que seamos uno también en todo ámbito en el que nos desarrollamos. Somos dos cuerpos que nos reducimos, somos dos cuerpos que cambiamos de estado y nos hacemos un espíritu. Eso es a lo que se refería Dios, eso es lo que Él hablaba. Hoy está muy de moda las fusiones bancarias, las fusiones de empresas para hacerlas más fuertes, más sólidas, porque en la fusión haces que a veces esas empresas, que algunas están tambaleando, se hagan más sólidas, más fuertes. Los bancos se unen para solidificarse, para hacerse más sólidos, más fuertes. Por tanto, qué importante es el elemento de la fusión, porque creamos una atmósfera, creamos un ambiente, creamos en medio de nosotros un pacto donde nos reducimos nuestros intereses para hacernos más fuertes. De alguna manera, las organizaciones se hacen más fuertes cuando se fusionan. Ahora imagínense lo importante que es para nosotros la necesidad de esa fusión en base a la reducción. Escucha estos elementos, hay una reducción a través del calor y hay un cambio de estado, que también en muchos casos se hace a través del calor. Por tanto, el fuego de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios viene a que nosotros, como seres humanos sólidos, corporales, nos reduzcamos a un ambiente, un estado espiritual para que podamos ser una sola persona. Ahí la palabra que se usa en el libro de Marcos es la palabra enyugar. Por eso a veces en estos elementos que tenemos aquí nos damos cuenta que dice, dejará el hombre a su padre y se unirá, se enyugará. Y ese elemento que es el verbo que se podía usar en aquel tiempo, que podía definir mejor el concepto, hablaba de unos bueyes que se ponían bajo un mismo yugo y que entonces trabajaban con una misma finalidad, hacia una misma finalidad. Es el elemento que se usa para hacer que la unidad sea útil, porque estamos uniéndonos para hacernos una sola carne. Ahora quiero que veamos un momento juntos aquí algo, porque estar al lado de una persona no nos hace estar unido a ella. Y poder estar en algunos momentos en nuestras vidas unido a alguien y estar pegado a esa persona y pasar muchas horas con ella no significa que seamos una unidad. No nos fusionamos porque estemos al lado de alguien. Puede ser que estemos clavados, puede ser que estemos atornillados a alguien, puede ser que estemos pegados a alguien, pero no hemos sido una fusión, no nos hemos unido. Aquí estamos hablando en este pasaje sobre un hombre llamado Jacob que disputaban dos mujeres, Lea y Raquel. Raquel no había podido tener hijos y Lea ya le había dado hijos a Jacob. Y él pensaba de alguna forma que teniendo hijos, ya había tenido dos, eso iba a hacer que Jacob estuviera más unido a ella. Porque aunque Jacob tenía vínculo físico con Lea, no tenía unidad, no había fusión. Jacob realmente no amaba a Lea, amaba a Raquel y eso no permitía la fusión, no se cambiaba de estado, no había en él una reducción, él no tenía un pensamiento de unirse a Lea, solamente la usó como elemento para la procreación. Y aquí aparece algo que es el grito de una mujer que desea la unidad. Dice ahí, y concibió, estamos en Génesis capítulo 29, versículo 34. Miren aquí, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. ¡Qué deseo! Ahora sí, ahora le he dado un hijo más tres, ahora sí que se va a unir conmigo, porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví. ¡Qué tremendo! La misma Lea reconocía que no estaba unido a su marido, reconocía que no estaba fusionado con su marido, reconocía que era un cuerpo, pero no era una unidad. Reconocía que era una pareja, pero no era un matrimonio. Reconocía que era una persona que tenía una relación física, pero no una unidad de espíritu. No tenía una fusión en el estado espiritual. Uno estaba en una cosa y otro estaba en otro. No habían reducido. Y aun cuando a lo mejor Lea se había reducido para hacerse una
con Jacob. Jacob no había reducido sus pretensiones, ni sus ideas, ni sus pensamientos, ni sus deseos, ni sus sentimientos. No los había reducido. Por tanto, ella anhelaba ser uno. Necesitaba una fusión. Y aunque habían tenido una relación aún física y marital, no habían sentido la fusión. Ella no había sentido la fusión de su esposo con ella. Y anhelaba a ver si a través de esto Jacob cambiaba y se unía a ella. Es el deseo profundo, a ver si se une a mí. Así que aunque aquí hay un elemento físico y corporal, existe algo, y es que hay un elemento espiritual que es el que realmente produce la unidad. Esto es una fusión, esto es una unidad, no es solamente una relación corpórea. Hay que pasar de un estado a otro y hay que permitir que las personas puedan reducirse para que juntos en la reducción nos hagamos uno. No se puede fusionar sin fundirse, sin rebajarse, sin permitir que Dios funda nuestras formas, nuestro carácter, nuestras conductas. Hay que reducir al hombre para la unidad. No se puede unir a alguien sin pasar de un estado a otro, cuando el ser humano sigue siendo él. Su estado es este. Yo estoy casado, pero soy soltero en pensamiento, soltero en maneras de hablar, soltero en mis ideas. Yo creo esto y creo esto. Es difícil que si no se reduce haya una fusión. No se puede hacer uno, no se puede formar una unidad si no se reducen los intereses, si no se ponen en común prioridades, si no se establecen mutuos acuerdos, si no se rebaja uno en las pretensiones. Qué tremendo cuando a veces se está fichando a un jugador o a una persona que es famosa, un cantante, y tienen que unir sus caminos laboralmente o deportivamente. Y cuando el deportista o la persona va a firmar el contrato, él pone pretensiones altas y a veces en este lado las pretensiones del equipo son bajas. Y entonces hay que unir, tenemos que unir y uno tiene que bajar posiblemente sus pretensiones si quiere unirse a ese equipo o a esa empresa. Los bancos se fusionan igual, tienen que bajar sus pretensiones. Hay negociaciones arduas, difíciles, porque fusionar y unir requiere humildad, requiere bajar los intereses, reducir la personalidad, los orgullos del ser humano, porque requiere reducir lo que nosotros creemos, aún reducir las formas de pensar. Fusión. Hoy tenemos muchos matrimonios pegados, tenemos muchos matrimonios atornillados, tenemos muchos matrimonios atados, tenemos muchos matrimonios remachados, clavados, pero hay una necesidad de matrimonios fusionados, unidos. La meta no es pensar igual, la meta es pensar juntos. Esto es clave, porque no se trata, amado, de que pensemos igual, sino que pensemos juntos para que demos lugar a una decisión, para que en medio de nuestros pensamientos busquemos la unidad de pensamiento y de decisión. Esto solamente puede hacerse de forma espiritual, esto solamente se puede hacer permitiendo que Dios nos reduzca. Si Dios ha trabajado contigo, ha tratado contigo, vas a bajar tus pretensiones naturales para hacerte uno. Si no hay opciones a que Dios reduzca tus intereses, jamás vas a poder llevar a un acuerdo con la otra persona. Por eso no se trata de pensar igual, sino se trata de pensar juntos. Y en el pensamiento juntos, permitiendo que Dios esté en medio nuestro, Él va clarificando nuestras ideas, nuestras decisiones, y vamos empezando a ser uno solo. Es hermoso porque la meta es esa. Dos cuerpos que se hacen uno. Somos dos personas que nos vamos a hacer una. Son dos cuerpos, un solo espíritu. Si mantenemos nuestro estado corporal, natural y carnal, jamás se producirá una unión y una fusión. Si lo que prima en nuestras vidas es el pensamiento, mis ideas, mi orgullo, mi naturaleza carnal y natural, no se puede hacer una fusión espiritual. Si no hay humildad, si no hay sencillez, si no hay humillación,
si no hay quebrantamiento en el corazón, si no hay reconocimiento a la otra persona, si no hay respeto hacia la otra vida, si tú te mantienes fuerte y no bajas tus pretensiones, no habrá posibilidad de unidad ni de fusión. A veces hay que aguantar fuertemente el calor para que pasemos al otro estado. Si logras pasar al estado espiritual, podrás lograr una preciosa unidad y una preciosa fusión. Es muy importante. Ahora, aquí hay un elemento que aparece en este pasaje de Génesis 2. Dice, por tanto, el hombre y su madre se unirá, pero aparece un verbo, dejará. Porque antes de la fusión hay que dejar algo. Lo estamos hablando y en realidad es lo que estamos compartiendo. Hay que dejar. Miren aquí el elemento igual. Por tanto, para que sean una sola carne, versículo 7 de Marcos 10, por tanto, dejará. Y esta palabra es muy importante, porque la palabra dejar es la palabra aflojar, soltar, permitir. Y esta es la que más me gusta de las palabras que se asemejan, renunciar. O sea, aquí está diciendo, por esto el hombre renunciará, el hombre renunciará. Va a dejar a un lado, va a soltar, va a aflojar sus formas, sus estilos, sus maneras, porque no se trata de dejar padre y madre, sino las conductas con las que has vivido mucho tiempo, las formas en las que has vivido por muchos años. Por eso es tan importante este elemento cuando Jesús dice, es que para unirse hace falta que vosotros renunciéis. Ya lo dijo mi padre en el principio, es necesario dejar, pero en aquel tiempo no dejaron a padre y madre, si no había nada que dejar. Adán y Eva no tuvieron padre ni madre, Dios era su creador. Pero ¿qué tuvieron que hacer? ¿Cuál era el sentido? Había que dejar, había que establecer un principio, hay que renunciar, hay que soltar, hay que aflojar. Tenemos que permitir la unidad a través de la renuncia, a través de cosas que hay que reducir en nuestras vidas. Quiero terminar poniendo el ejemplo de un hombre llamado José, que nos ayudó mucho a entender este principio del dejar. José fue un gran administrador y un hombre que fue muy amado por su señor, llamado Potifar. Potifar tenía una mujer que era un poquito peligrosita y que estaba muy enamorada de José. Lo veía tan joven, lo veía tan atractivo, lo veía tan especial, lo veía con él ese favor de Dios, porque la atracción de José era el favor de Dios. No iba vestido con Christian Dior ni con marcas. Él era un esclavo, pero tenía condiciones de esclavo siendo administrador. Y él aprendió a ser un gran administrador en la casa. Después sería útil para administrar un propio estado. Y miren aquí qué poderoso y precioso es esto. Es que cuando Potifar compra a José, lo lleva a la casa y pasa un tiempo y el favor de Dios estaba con él. Y dice el versículo 4 del capítulo 39, y así dice, y así halló José gracia ante sus ojos, y le servía, y lo hizo mayordomo, administrador, y le entregó en su poder todo lo que tenía, todo. Y dice que sí, versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dejó, esa palabra es soltar, aflojar, dejar, es el mismo verbo, dejará padre y madre, soltará. O sea, para que él estuviera en paz, sabiendo que todo iba a funcionar armónicamente en su casa, tuvo que dejar, tuvo que soltar, tuvo que decir, bueno, te voy a dejar todo para que tú puedas realmente establecer una buena administración de mis bienes. Yo voy a confiar en ti, yo me voy a soltar, yo voy a reducir, yo voy a permitir, voy a aflojar para que tú seas un buen administrador de mi casa. O sea, hubo una reducción en la forma en la que en ese tiempo Potifar trataba a José. Le daba todo, pero lo vigilaba y lo controlaba, hasta un momento que dijo, voy a dejar de controlarte, a ti te lo entrego todo, porque sé que estando aquí en este lugar, todo va a estar bien administrado. Y le dio esa gran oportunidad, administrar. Qué bello. Le dijo, te dejo todo
tómalo, tómalo. Yo sé que tú estás unido a mi casa, amas lo mío y lo mejor que puedes hacer es dejarte que te fusiones en medio nuestro, que te unas a nuestra casa, que formes parte de nosotros para que incluso administres las cosas que solo administraría alguien que es amo y dueño, no alguien que es siervo. Y fue hermoso en esa unidad que había, pero de repente aparece la mujer de Potifar y lo empieza a echar todo por tierra, empieza a seducir a este hombre. Y mire el versículo 12, y ella lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa con las manos de ella y huyó y salió. Parece ser que ella tomó, asió, lo quiso tener para él, le arrastró y él en medio de esa situación salió corriendo y rompió su manto. Y ahí aparece el mismo término. Ella quiso unirse a él, fusionarse con él y entonces lo arrastró, lo tomó, lo asió y pensó que la manera de poderse unir a él era arrastrándolo a una relación que él no quería. Y aquí aparece algo interesante, es que no se puede unir a alguien arrastrando, no se puede unir a alguien tomándolo y trayéndolo aquí. Hay una gran necesidad de ser reducido en el espíritu. Hay que ser reducido en los pensamientos, hay que ser reducido en las formas de hablar para que podamos ser uno solo. O sea, todo lo que no consiguió la mujer de Potifar, lo consiguió Potifar, porque Potifar lo que hizo fue soltarle, permitirle, y él tomó de esa confianza. Y aquí en cambio José dijo, no, no puedo ser uno contigo, no voy a soltarme, no te voy a dejar, no me voy a reducir, no voy a renunciar a lo que soy por estar contigo. Es el mismo elemento de Jacob que no renunció porque no sentía la afinidad y la unidad con Lea. Constantemente la frase que se usa, dejó, dejó y dejó. Si vas al versículo 13 es igual, y cuando vio ella que le había dejado su ropa, versículo 15, y viendo yo que alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí la ropa, versículo 18, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa y huyó. O sea, todo el tiempo hay un deseo de que ella realmente renuncie, de que ella realmente pueda ver que él le permita llegar a su corazón, pero él no lo hizo, él huyó. Y todo el tiempo ella es intentando engañar a Potifar, diciéndole, no, no, es que él renunció, es que él está aquí, ve, mira, por eso está su ropa. O sea, ella está haciendo el juego para hacer ver que realmente él ha renunciado a su honestidad, ha renunciado a su vida, y por eso es que tuvo relación con ella. Y le quiere mostrar la ropa que él dejó, que en realidad no es que dejó, sino que ella le arrebató. Así es que fíjense este sentido de lo que es fusionar. Esto no es tomar a alguien y traerlo aquí y llevarlo aquí y atarlo aquí y atornillarlo aquí para ver si somos uno, sino esto es hacer que las personas renuncien, se desnuden, que permitan, que suelten, que aflojen para ser una sola persona. Jamás podremos conseguir que alguien se fusione en un mismo espíritu si no logramos que alguien voluntariamente suelte. Voluntariamente Potifar renunció a todo para dejárselo a José y fueron una hermosa unidad como seres humanos. Pero la mujer de Potifar quería que José le diese y él no quiso renunciar. Él no quiso entregarse, él no quiso soltarse, él no quiso aflojar. Y entonces ella lo que hizo fue arrebatar, arrancar. No puedes arrancar unidades, no puedes arrancar fusión, no puedes hacer que la gente se una a ti atornillándola o atándola. No se pueden atar matrimonios, hay que unir matrimonios, hay que unir a personas en un matrimonio. No se puede atornillar, no se puede conseguir una unidad de espíritu si no hay una persona que reduce, si no nos reducimos, si no aflojamos, no se puede. Hasta aquí es este día y hasta aquí es hoy la enseñanza, fusión. Dos cosas muy importantes es la fusión. La meta no es pensar igual, la meta es pensar juntos. Algo muy importante es que necesitamos reducirnos para hacernos uno.
Segunda cosa, tenemos que cambiar de estado. El estado natural y carnal no permite la unidad espiritual. Para poder llegar a ser una unidad tenemos que ser unos en el espíritu. Eso va a facilitar incluso la unidad física y corpórea de muchas cosas, pero primero hay que reducir nuestros estados. Dios te bendiga, ha sido un privilegio poder compartir contigo este reglaje que necesitan nuestros coches, esta pieza fundamental, la unión, la unidad, la fusión, que se logra dejando, reduciendo, permitiendo y aflojando que nuestras vidas se vayan quebrantando para generar, para fomentar una mejor unidad y una mejor fusión. Dios te bendiga, ha sido un privilegio compartir contigo. Seguiremos, continuaremos. Amén.